Santo me ministraba en algo importante. Y las escuelas las vamos a dejar los domingos a las 8 de la mañana. Todas las escuelas, las que empezaron. Y las vamos a llevar hasta el final a las 8 de la mañana. Las que están los jueves ya están los jueves. Pero vamos a ocupar los 3 salones del domingo en la mañana. Cuando se ocupen, comenzamos a ocupar los días de semana. Y lo vamos a hacer con el objetivo de llenar la casa del Padre. Porque es un mandamiento llenar la casa, es una ordenanza, llenar la iglesia. Es un mandamiento de Dios, llena mi casa. Así que todas las escuelas van a quedar los domingos. Esto se lo digo para que usted comience a orar, porque es el día que el Señor estableció para su casa. En realidad aquí deberíamos estar desde las 7 de la mañana hasta la tarde, porque es el día que dedicamos al Señor. No es el día para ir al río ni a la playa. No es el día para nada, para lavar ropa. Es el día para trabajar, para consagrarlo, para dedicárselo al Señor. Amén. Y como iglesia tenemos que poner eso en nuestro corazón. Y vamos a ocupar todos los salones con los grupos que vienen para que las personas tengan una disciplina en su corazón de venir a obedecer al Señor. ¿Cuántos saben que es bueno obedecer a Dios? Dile al que está al lado, tenemos que aprender a obedecer. Nadie nace obediente, ni Jesús, que fue concebido por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que Él aprendió a obedecer. Amén. Diga, Padre, nosotros también estamos aprendiendo a obedecer. Ni Jesús, que nació del Espíritu Santo, dice la Biblia que Él aprendió obediencia. La obediencia a Dios se aprende. Amén. Y usted tiene que saber eso, se aprende. Así que, ¿cómo lo aprendemos? Desobedeciendo. ¿Cómo aprende el niño a no meter el dedo en el tomacorriente? Metiéndolo. Y le pasa la corriente y ya no quiere meter el dedo ahí más. Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo se aprende en el Señor? Equivocándonos. Amén. Entonces, así se aprende. Y por eso hoy el Señor me ministró. Oye, yo decía al Señor, yo salí y sentí una paz del Señor. Y yo dije, hoy el Señor va a hablar. Me ministró porque yo traigo un tema que se llama la paternidad de Dios. Y así sentí la atmósfera, así sentí el ambiente. Y siento la presencia de Dios aquí. Amén. Y el Señor me ministró con esta palabra que quiero hablarte, paternidad de Dios. Di conmigo la paternidad de Dios. Y vamos a leer toda una serie de textos bíblicos y después predico. Amén. Porque yo quiero hablarte hoy de la paternidad divina que me ha ayudado a mí en los momentos más difíciles. Saber que Dios es mi Padre me ha ayudado a mí en mis crisis, en mis pruebas, en mis cambios de niveles. Cada vez que cambiamos de niveles hay una tormenta. Y me ha ayudado saber que Él es mi Padre. Amén. Y dice, según Primera de Samuel capítulo 17 del versículo 4 al 11. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Usted sabe cuánto es eso de altura? Más de 3 metros. O sea, más alto que este techo. Y dice, y traía un casco de bronce. ¿Cuántos saben que el bronce pesa? Y en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Hágase la imagen de ese hombre. El asta de su lanza era como un rodillo de telar
y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Tenía escudero. Y imagínense eso, gloria a Dios. Y se paró, el escudero tiene que ser más grande que él, más fuerte, porque el escudero era para cuidarlo a él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él dijo: ¿para qué se pusieron en orden de batalla? ¿Para qué van a pelear contra mí en orden de batalla? Escojan uno. Los desafío. Diga conmigo: los desafío. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Diga conmigo: la pelea en el mundo es quién sirve a quién. ¿Quién es esclavo de quién? ¿Quién es servidor de quién? Esta es la guerra en el mundo. ¿A quién tú le estás sirviendo? Y dice, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y dijo, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel, perdón, dije que hasta el 11, del 11 salto al versículo 26, no se lo voy a leer todo. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El versículo 48, saltemos allá hasta el 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 50-51. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. La honda era como un biombo. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Vamos a Juan 1:12. Perdón. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del filisteo, y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Diga conmigo: huyeron. Vamos a primera de Juan 1:2, perdón, Juan 1:12. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Diga conmigo: nuestra fe. Cierre sus ojos ahí donde está, Espíritu de Dios. Yo te pido hoy que tú nos impartas la revelación de la paternidad de Dios. Esa misma revelación que le enseñaste al rey David. Esa misma revelación
con la que él venció a sus enemigos. Esa misma revelación de la paternidad de Dios, tráela a nuestras vidas esta mañana, porque queremos recibir a Dios Padre como nuestro Padre. Él es mi Padre. Díganlo, Él es mi Padre. Yo soy su hija. Él es mi Padre y yo soy su hija. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, Dios es bueno. Mire, ¿por qué lo llevé al libro de Samuel para leer la historia de Goliat? Porque aquí hay dos escenarios importantes que usted tiene que saber. ¿Quién era Goliat? Goliat es la representación de lo que hay en el mundo espiritual. Yo quiero hoy llevarle a una revelación que usted necesita identidad de hijo de Dios. Quiero llevarte esa revelación hoy, de quién tú eres en Cristo Jesús. Y quiero llevarte también a la revelación que dice la Biblia, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino habla de principados, habla de potestades, habla de gobernantes, o sea, habla de un mundo espiritual que cuando yo leo esta historia me hace pensar que una potestad es representada o reflejada como Goliat. O sea, un principado me da la impresión, nunca los he visto y no los quiero ver. Y no porque les tenga miedo, sino porque no tengo necesidad de verlos. ¿Por qué no tengo necesidad de verlo? Porque la Biblia dice que yo no soy la que peleo contra ellos, sino que es mi Padre. Entonces, cuando yo leo esta historia de Goliat, yo imagino que así se ven los demonios, grandes, cargados de bronce, cargados de peso, musculosos, llenos de una fuerza sobrenatural, que son capaces de someter a ciudades, a naciones, a su poder. Yo miro esto y veo, la Biblia dice que ellos, las potestades que operan sobre los aires, dice que sobre los aires de una ciudad opera potestades, gobernantes. Así que cuando yo leo esta historia, yo leo la historia y yo miro, y me imagino que así son los Goliat, las potestades, los gobernantes. Así, con esa apariencia de intimidación, con esa apariencia, porque cuando Goliat apareció, a todo el escuadrón de Saúl, a todo el ejército de Israel, la Biblia dice que ellos tuvieron miedo, que ellos estaban intimidados con la apariencia de este filisteo. Si usted lee la Biblia, Saúl y el ejército de Israel había peleado con los filisteos, habían derribado a los filisteos, habían matado a los filisteos. O sea que ya ellos sabían la guerra contra este pueblo filisteo, que era un enemigo de Israel, un saqueador de Israel, era un enemigo invisible, oculto contra Israel, que robaba las riquezas de Israel, que robaba la tierra de Israel, que robaba la bendición de Israel. Así dice la Biblia, que nosotros también tenemos, el pueblo de Dios, enemigos que nos roban la bendición, que nos roban la salud, que nos roban la prosperidad, que nos roban las promesas de Dios, que nos roban todo lo que ellos puedan robarnos, que nos atacan para robarnos. Entonces, cuando yo miro esta historia, yo me hago esta pregunta, no sé si usted, pero le pregunto a Dios, ¿por qué un ejército israelí no pudo vencer a Goliat y apareció uno que se llamaba David, que enfrentó a ese gigante y venció a ese gigante, a ese Goliat? ¿Qué tenía? ¿Qué diferencia? Y cuando leo esto, yo le digo, yo no quiero ser como el ejército, quiero ser como David.
Porque ¿qué descubrió David o qué tenía David que el ejército de Saúl no lo conocía, que se dejaron intimidar por este gigante? Y yo le quiero decir algo, que eso es lo que dice el apóstol Pablo, que hay gigantes intimidando al pueblo de Dios para actuar en fe, para conquistar en fe, para vencer a los enemigos. Usted sabe que usted y yo tenemos enemigos. La duda es un enemigo nuestro. La incredulidad es un enemigo nuestro. Las malas actitudes son enemigos nuestros. La mente no renovada es un enemigo que nos destruye no de afuera, sino de adentro. Hay enemigos que no son externos, hay enemigos internos. Mi forma de creer, mi forma de pensar, las maldiciones generacionales, las conductas aprendidas de nuestra casa, de nuestra ciudad y de nuestra nación. La ignorancia es un enemigo que opera de adentro. Entonces, usted y yo tenemos enemigos con los que luchamos, que no somos capaces de vencerlos. El miedo es un enemigo. El miedo a servir a Dios, el miedo a obedecer a Dios, el miedo a dar a Dios. El miedo es un enemigo que paraliza, que fue capaz de paralizar al escuadrón de Israel. Todo un escuadrón que ganaba victoria, todo un escuadrón que peleaba batallas, que conquistaba terreno. ¿Y qué hizo? Paralizó. Estaban en la línea de batalla, pero paralizados. Así dentro del pueblo de Dios hay gente que está en la línea de batalla, pero están paralizados. ¿Por qué están paralizados? Entonces, dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba paralizado, estaba intimidado, porque hay un enemigo grande que opera dentro de nosotros, que viene a intimidarnos para no conquistar, para no avanzar, para no crecer, para no prosperar, porque ese enemigo sabe que necesitamos actuar. Entonces, la respuesta, yo encontré una respuesta en este texto bíblico, porque este Goliat los intimidó con la apariencia. Con la apariencia los intimidó. Y los intimidó con la apariencia porque solo salió caminando, vieron la estatura, vieron la vestidura y con las apariencias lo intimidó. Quiere decir que hay enemigos en el mundo espiritual que intimidan con la apariencia. Hay enemigos en el mundo espiritual que ni los hemos visto y ya nos intimidaron, ya nos paralizamos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que de la nada apareció un joven llamado David. Y él estaba sorprendido. Yo también me sorprendiera. El ejército de Israel que ha ganado victoria, que ha conquistado el mundo, que ha tomado territorio, que ha derribado enemigos, un solo hombre lo detuvo. Y yo quiero que sepa que esto nos puede pasar a nosotros. Usted puede haber hecho muchas cosas en la vida. Usted puede haber alcanzado y conquistado muchas cosas en la vida. Y de repente una cosa sencilla y simple le detienen y lo paralizan y le intimidan, que usted no es capaz de avanzar. Pero yo me preguntaría, ¿por qué eso no me deja avanzar? Porque yo creo, la Biblia dice que después que David derribó a Goliat, dice la Biblia que David fue promocionado. David salió del anonimato, salió del lugar de pastorear ovejas y donde nadie lo conocía, fue conocido. Dice la Biblia
que David, por esta causa que para un ejército estaba paralizado, para él era tan sencillo vencerlo, lo llevó a casarse con la hija del rey, lo llevó a pertenecer a la familia real, lo llevó a tener liderazgo, lo llevó a tener posición, lo llevó. Por eso yo te puedo decir que aprende a ver las cosas pequeñas, porque dilo así conmigo: cosas pequeñas me están paralizando. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos va a mostrar que Él es el que es grande. A veces son cosas pequeñas que estás paralizándote. Tu promoción, tu reconocimiento, tu bendición, tu asignación, tu próximo nivel al lugar donde Dios te va a llevar. Pero entonces tú no te preguntas, pero si yo he hecho cosas más grandes, he vencido retos más grandes, he conquistado y he pasado pruebas más difíciles. ¿Cómo esta prueba tan tonta? ¿Cómo esta prueba tan simple? ¿Cómo esta prueba tan sencilla me detuvo? Dígale conmigo, dígale al que está al lado, porque me están entrenando. ¿En qué? En avance. Amén. En avance. Diga conmigo: Dios me está entrenando cómo se avanza en el mundo natural. Diga conmigo: Dios me está enseñando. Es que escuche esto: en el reino de Dios la promoción no viene por las cosas grandes que tú hagas. La promoción viene por las cosas pequeñitas que tú serás capaz de obedecer. Es más, yo te quiero decir algo. Esas cosas pequeñas que no has obedecido son las que Dios dice: ahora yo retengo la bendición hasta que me obedezcan las que son simples para ti. Dios nos pide cosas simples, cosas sencillas. ¿Por qué? Porque ahí nuestro orgullo no se envanece. Porque la Biblia dice que lo de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Todo lo que implique tu sabiduría, todo lo que implique tu ego, todo lo que implique tu yo, Dios nunca lo usará para promoverte. Porque precisamente Dios escogió lo que tú menosprecias. Por eso yo, siendo tú, comenzaría a prestarle atención lo que no me gusta, lo que me gusta menospreciar, lo que no me gusta darle importancia, lo que no me gustaría atender. Porque ahí Dios está probándote para darte cosas grandes. Dáselo fuerte. Por eso la Biblia dice: si en lo poco tú me eres fiel, yo te pondré en lo mucho. Así que préstale atención las cosas que son pocas. Préstale atención las cosas que otros menosprecian. Préstale atención lo que no tiene significado, porque eso para Dios representa humildad. Diga conmigo: para Dios representa humildad. Amén, ¿estás aquí? Entonces, la pregunta es: ¿por qué David sí pudo enfrentar a Goliat? ¿Y por qué un ejército no pudo enfrentar a Goliat? Y la razón es que David tenía la revelación de la paternidad divina. Diga conmigo: paternidad divina. Le digo yo de nuevo: David tenía la revelación de que su padre no era Isaí, que su padre eterno era Jehová de los ejércitos. Cuando David se acercó a Goliat, él no fue en el nombre de Isaí. Él no dijo: mi apellido es Núñez y yo vengo de la familia Núñez y por eso te voy a vencer, porque mi padre era un vendedor de las páginas amarillas y era el mejor. Mi madre era policía de tránsito y me enseñó a poner boleta.
David dice la Biblia que era hijo de Isaí. Estaba sometido a Isaí en autoridad. Honraba a su padre porque la Biblia dice que él pastoreaba las ovejas de su padre. Cuidaba el negocio de su padre, las ovejas. Las cuidaba de león, dice la Biblia. Cuando el león venía de noche para matar las ovejas, David peleaba con el león y asesinaba el león. Y David, escuche esto, David aprendió a pelear por las ovejas de su padre, a matar, a pelear con la onda, cuidando las ovejas de su padre. Pero él sabía que el padre verdadero de él era Dios Jehová. Pero él estaba cuidando las ovejas de su padre porque él sabía y reconocía autoridad en la tierra. Él sabía que él tenía que honrar su autoridad. Él reconocía a Isaí como su autoridad. Él honraba a Isaí como su autoridad. Cuidaba el negocio de su padre porque se lo había pedido. Pero la Biblia dice que David amaba a Jehová, que él reconocía a Jehová Dios como su padre. Yo vengo a decirte en esta mañana que tú y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, que hay un mundo espiritual que se opone a que tú y yo recibamos las promesas de Dios, que se opone a que tú recibas el trabajo, que tú recibas la finanza, que tú recibas el milagro, que tú recibas la sanidad divina, la salud divina, que tus hijos reciban las promesas de Dios. Hay unas potestades que se están resistiendo a lo que le estás orando a Dios, a lo que le estás pidiendo a Dios. Pero la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesucristo, Juan 1:12, nosotros tenemos el derecho de ser hijos de Dios. No fue hasta que Jesucristo viniera a la tierra que Jesucristo reveló a qué vino Él. Él vino a revelar al Padre. Por eso él le dijo a Tomás: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tú tienes que saber que hasta los primeros 2000 años en la tierra, antes que viniera Cristo, muy pocos, y ahí está la evidencia de Israel completa, no tenía revelación de la paternidad de Dios. No tenía revelación. Ellos sabían que Saúl era su rey, pero no conocían quién era su padre. Por eso la Biblia dice que Jesús tuvo que venir a la tierra. En el Antiguo Testamento, las únicas personas que manejaron revelación de paternidad eran los hombres de Dios. Por eso Eliseo hablaba de padre, porque él sabía lo que era padre. Entonces, muy pocas personas, solo los hombres de Dios o mujeres de Dios, tenían revelación de la paternidad de Dios. Usted puede estar sentado en la iglesia y ser como el pueblo de Israel, paralizado por el miedo a todo, hasta una instrucción, paralizado por una supervisión, paralizado por una llamada telefónica, paralizado por una visita, paralizado por un regaño, paralizado por cualquier cosa, en la noche el ruido, por la tormenta, por el terremoto. ¿Por qué? Por falta de revelación de quién es su padre. Y esto le pasó a Israel. Israel, enseñado en la palabra, enseñado en el principio de la ley de Dios. Tenían el rey, tenían profetas. Dios hablaba a este pueblo. ¿Y cómo es posible? Escuchaban la palabra, pero no tenían la revelación de que Dios era Padre. Diga conmigo: Dios era Padre. La palabra padre significa en hebreo pater y también significa Abba, papito. Y esto denota y habla de qué? Habla de un Dios
proveedor, de un Dios sustentador, de un Dios protector, de un Dios progenitor, de un Dios todo, protector, salvador, el Dios que nos sana. O sea, por eso cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús lo primero que le dijo, ustedes tienen que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Diga conmigo, paternidad divina. Diga conmigo, hoy no me voy de este lugar sin mi paternidad divina. Yo quiero decirte que las únicas personas que cambian en la tierra son esas personas que se le ha revelado paternidad divina. Las únicas personas que transforman, las únicas personas que caminan en esta tierra derribando Goliat y abriendo cielo y abriendo los cerrados y abriendo puertas, son personas que ellos caminan con paternidad divina. La gente que abre los cielos, la gente que transforma vida, la gente que abre puertas, la gente que hace que lo imposible se vuelva posible, es la gente que ha recibido revelación de que son hijos de Dios. La gente que anda con miedo, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo pago la deuda? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo voy a obtener aquello? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo hago esto? Es la gente que no se le ha revelado que ellos son hijos del dueño del oro y de la plata. La gente que no le sirve a Dios o que abandona el servicio porque tiene muchas necesidades y muchos problemas, es la gente que no se le ha revelado que ellos son hijos de Dios, que vinieron de Dios, que regresan a Dios y que su única misión en la tierra es servirle a su Padre. La gente que dice, no puedo ir a la iglesia, no puedo servir porque tengo que trabajar, es porque cuando ellos hablan, ellos están revelando que Dios no es su Padre. Porque en el Antiguo Testamento, Jacob, que era padre, los hijos trabajaban para el padre. Y el problema del cristiano hoy es que tiene un problema de identidad. Y yo he estado en este problema. Y lo único que me ha sacado es ir y postrarme y decirle, Padre, perdóname porque tú eres mi Padre. Yo no soy hija del barrendero. Yo no soy hija del borracho. Yo no soy hija del vago. Yo soy hija del Padre que está en el cielo. Yo no soy hija del que me abandonó o me dejó tirada. La Biblia dice que en el momento que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, Juan 1:12, dice que inmediatamente Dios le dio el derecho legal, le dio el poder, le dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Por eso ahora yo soy hija de Dios. Y si Dios es mi Padre y yo soy su hija, si Dios es mi Padre y yo soy su hija, esto se le reveló a David. Él no era hijo de Isaí. Isaí era el medio que Dios había usado para traerlo a la tierra. Era el medio que había usado para poner el esperma y para traerlo a la tierra. Y era el padre natural que Dios había escogido, el lugar donde Isaí naciera. Y era el padre natural que David tenía que honrar para cumplir los principios y los mandamientos de Dios. Pero David sabía que había un padre que estaba por encima de Isaí, que era el Padre eterno.
Porque usted tiene que saber que Dios es espíritu y que dentro de usted hay un espíritu que es más grande que su ser natural. Es más grande que su ser natural. Que cuando usted muere, esa carne que tanto usted cuida, esa carne que usted tanto defiende, se la van a comer los gusanos. Y bueno, y si usted no quiere, la mete al fuego. Hasta ahí llegó su paternidad y su maternidad terrenal. Hasta ahí dejamos de ser Cabrera. Pero, y por eso yo honro a mi mamá. Yo la amo. Es lo más bello que Dios me ha dado. Pero por encima de ella, quien me trajo a mí al vientre de ella, quien me trajo a su casa, quien me trajo a su familia, es mi verdadero Padre. Por eso Jesús dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Una señal de quién es su Padre es aquel a quien usted le pide. A quien usted le pide determina quién es su Padre. Por eso Maduro le ora a Hugo Chávez y hizo un Padre Nuestro para orarle a Hugo Chávez. Porque depende a quién tú escuchas, depende a quién tú le pides, depende a quién tú estás imitando, depende a quién tú le estás creyendo, es el que determina quién es tu Padre. Y a mí lo que me dice de la derrota de Israel es que el ejército de Israel le estaban creyendo a Saúl y no a su padre. Estaban confiando en Saúl y no en su padre. ¿Está aquí? Por eso Dios dejó en la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque al hombre de Dios y a la mujer de Dios hay que obedecerle solamente cuando está alineado a Dios. Amén. Entonces, escúcheme esto, usted puede ser llevado a derrotas que usted no se imagina cuando usted tiene una confusión con un tema que se llama paternidad. Por eso la Biblia es la verdad, la Biblia es Cristo, Cristo es la verdad y por eso yo creo en la palabra. Es la primera voz de Dios, es la palabra. La primera digo porque difícilmente escuchamos la voz de Dios audible de una vez. Pero la primera voz de Dios es la Biblia. Y la Biblia dice que Dios Padre es mi Padre. Entonces, ¿qué pasa con este tema cuando la paternidad de Dios se me revela? Oiga, yo he tenido problemas que no puedo ir donde mi mamá que me los resuelva. Y ni se los digo. Y ni se los doy. ¿Por qué? Porque ella no está capacitada para eso. Por eso, gloria a Dios que tenemos un Padre celestial, que es eterno. Amén, ¿estás aquí? Entonces hay problemas que tú y yo vamos a enfrentar, que tú y yo vamos a tener enfrente de nuestras vidas, que el éxito de este problema determinará quién te asesoró, a dónde fuiste, quién es tu padre. El gran problema nuestro es que nosotros vemos a Dios como Dios, pero no como Padre. Porque lamentablemente usted y yo estamos imitando a alguien. A mamá, a papá, a alguien. Pero Jesús nos enseñó que cuando Él vino a la tierra, Él vino y que Él no hacía nada que no venía a hacer a su Padre. Nada, dice Jesús.
Y a mí me impacta este nivel de revelación de la paternidad, porque Jesús dijo que yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo, porque por medio de Jesús ahora tenemos el derecho, diga conmigo, ahora yo tengo el derecho de ser hija de Dios. ¿Qué hace la revelación de ser hijo de Dios? Me da identidad. La misma identidad. Yo cuando iba a la escuela y me pasaba algo, yo corría donde mi mamá. Ahorita se lo digo a mi mamá. Ahorita se lo digo a mi mamá. Y no podía decir se lo digo a mi papá, porque mi papá me abandonó sin nacer. Así que no podía decir se lo digo a mi papá. ¿Cuántos han practicado eso en su vida que tienen papá y mamá? Ahorita yo se lo digo a mi papá. Ahorita yo se lo digo a mi mamá. ¿Verdad? Lo primero que hacemos nosotros cuando tenemos una necesidad es buscar con quién ir. Entonces esto determina la paternidad o la maternidad que estamos recibiendo. Entonces una de las cosas que tú puedes identificar es cómo está la revelación de Dios Padre en tu vida, porque tú tienes que saber que lo único que te dará victoria en todo en la tierra es ser engendrados por Dios. Primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la fe. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Esa es la fe que yo predico. Esta es la fe que yo hablo. Esta es la fe que ahora somos engendrados del Espíritu. Ahora somos engendrados por el Espíritu de Dios, como Cristo fue engendrado por el Espíritu de Dios. Ahora somos engendrados por el Espíritu. Ahora somos hijos de Dios. Ahora yo no peleo mi batalla a la manera de cómo me enseñaron en la casa, de cómo me enseñaron en la escuela, de cómo me enseñó la sociedad ni la ciencia. Ahora yo peleo las batallas a la manera de Dios, porque he sido engendrada por Dios. Yo te vengo a decir hoy que lo único que te va a dar victoria en esas áreas que no has obtenido victoria es que tú comiences a entender que ya tú no eres hijo del carpintero, que ya tú no eres hijo del lechero, que ya tú no eres hijo del que barre las calles, que eres engendrado por Dios y que ahora tú eres hijo de Dios. Compórtate como hijo de Dios. Tú sabes que tu comportamiento, nuestro comportamiento, dependerá de quién somos hijos. Y esto no me... Mira que aquí está mi mamá. Y ella está gozándose con esto. Esto no ofende a mi mamá. Y ahora Dios es su padre. ¿Y yo qué? Fui padre y madre para ella. Trabajé y le pagué la escuela. Eso ni le pasa por el corazón. Porque Dios la procesó para ella entender que ella también es hija de Dios. Y cuando estemos en la eternidad, ella no será mi madre y yo no seré su hija, seremos hermanas. Oiga, hermanita, nos vamos a gozar en el cielo. Aleluya. Amén. No, ahora en la tierra, ella es mi madre. Yo la honro. Usted es mi hijo, pero también es mi hermano. Usted es mi hijo espiritual, pero es mi hermano en Cristo. Dice la Biblia que cuando vayamos a la eternidad delante del trono, vamos a ser todos hermanos. Allá no habrá papá, hijo, ni esposa, ni esposo. Tan rico que estén esposo, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bendición tener un esposo. Amén. Pero bueno, yo creo que en el nuevo cuerpo esas ganas nos las van a quitar. O sea que ya no vamos a tener la necesidad que nos abracen, que nos besen. Aleluya, está aquí que nos den caricia el esposo. Amén. Aleluya, qué rico. Amén. Así que dile a tu esposa y a tu esposo, aprovéchame mientras puedas. Porque en la eternidad no me va a dar ni cosquilla verte.
Amén. ¿Cuántos te gozan? Aleluya. En la eternidad me vas a querer besar, pero no aprovechaste cuando estabas en la tierra. Ahora te lo voy a decir, en la eternidad te lo perdiste. Amén. ¿Estás aquí? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Mira, el problema más grande que tú y yo tenemos donde perdemos victoria, porque a mí la Biblia me dice que somos hijos de Dios, que yo voy a vencer la enfermedad, que yo voy a vencer la depresión, que yo voy a vencer la tristeza, que yo voy a vencer la soledad, voy a vencer la escasez, voy a vencer todo lo que se me enfrente, que viene del mundo, todo lo voy a vencer, porque ahora yo soy hija de Dios. Ahora, no porque yo soy hija de Dios, yo voy a vencer por algo que se llama mi fe. Nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? El principio de la fe en Cristo. Cristo no vino, escuche, para que usted fuera salvo nada más. Cristo vino para mostrarle al Padre. Busca Juan 14, 12 creo que. Jesús le dijo a Tomás, tú me dices, muéstrame al Padre. Y Jesús le dijo, si me ves a mí, ves al Padre. O sea, el reino, el principio fundamental del reino de Dios. Anote esto. El fundamento del reino de Dios, no hablo de la religión, ¿eh? La religión está llena de leyes, huya de eso. La religión está llena de leyes. El principio fundamental del reino de Dios es la paternidad de Dios. Si usted empieza a vivir en el reino de Dios sin este principio, usted tendrá que regresar y empezar de nuevo. Porque cuando usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted recibió un espíritu nuevo, que fue engendrado no de carne ni de sangre, porque ni la carne ni la sangre puede engendrar un espíritu nuevo. Usted fue engendrado del Espíritu. Así que sáquese todas estas confusiones que tiene en la mente. Usted fue engendrado del Espíritu. Y usted fue nacido de Dios mismo, porque Dios es Espíritu. Y usted fue engendrado por Dios. Y de cierto te digo que el que en mí cree... No. 16. Búscame ahí, por favor. Creo que voy yo, perdón, yo tengo mi Biblia aquí. Gloria a Dios. Juan 14. Yo llego ya. Ya llego. Ocho, 9, perdón. 14, 8, 9. Si usted no entiende este principio, este es el origen, esto es donde inicia el reino de Dios. Fundamentado de que usted es engendrado por Dios, engendrado por el Espíritu. O sea que Dios es mi Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Díganle conmigo, si yo veo a mi Padre, que es mi Padre, yo no necesito más nada. Para mí es suficiente. Sus carencias, anote esto y se lo digo en su cara, sus carencias, mis carencias, son producto de falta de identidad. No le eche la culpa a más nadie. Deje de buscarle responsabilidades a otros. Nuestras carencias son el producto de un problema de identidad. No es que ahora la gente, ya yo los escucho decir, es que yo soy borracho porque mi papá fue borracho y es cristiano. No puedo dejar el alcohol porque mi papá tomó toda la vida. Entonces los médicos dicen que yo voy a ser alcohólico igual. Y es cristiano. Es que yo soy así porque así es mi mamá. Deja de caminar en esa posición de dar lástima.
Esa es una posición de autolástima, un espíritu de autolástima. Que usted quiere que le tengan lástima porque usted no quiso ser así, pero fue que usted es así ahora porque usted, su papá es así. Y se metió todo el proceso de la visión y usted sigue siendo como su papá y su mamá para dar lástima porque usted no entendió nada. No, es que yo no puedo cambiar porque a mí me educaron así. Oiga, el día que usted recibió a Cristo, hay que comenzar a romper esas cadenas. Si su papá sufrió de presión alta, y aunque el médico diga que sí, porque usted se desmayó y llegó allá con un dolorcito y ahora usted agarró de ahí que ahora sufre de presión alta porque su papá sufrió de presión alta. Dígale al médico, pero mi padre que está en los cielos no sufre de nada. No sufre de nada. Y ahí está el problema. ¿De quién eres hijo de Dios? Tienes un problema de confusión en tu vida. Es que tengo que hacer esto así, tengo que hacer. Mire, yo a veces llamo a mi mamá, mamá, no puedo ir esta semana porque tengo que ir a Miami. Ella me bendice y ella sabe que en los negocios de mi padre me es necesario estar. La gente que no puede servirle a Dios con fidelidad es porque no se le ha revelado que ese es su padre. El gran problema del servicio es falta de identidad. Y ella, que vaya bien, hija. Te bendigo. Nunca se pone por encima ni abre su boca para ponerse por encima del Padre Celestial. Y dice, y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Este problema de identidad lo tuvieron los discípulos. Le dicen al Señor Jesús, Jesús, tú hablas tanto del Padre. Tú hablas tanto del Padre. Y dices tanto del Padre. Muéstranos dónde está el Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo llevas conmigo. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque aquí Jesús reconoce que la ciencia tiene razón. Que tu comportamiento, que tus actitudes, que tu forma de hablar, que tu forma de actuar, que tu ocupación, que tu forma de pensar, que todo lo que tú haces es producto de tu Padre. Jesús reconoce que todo tu comportamiento es producto de quien te crió, tu madre. Yo quiero saber cómo es el que te crió y solo tengo que ver cómo te comportabas antes. Eso lo aprendiste de tu madre. Yo nunca he visto a Jesús ser malcriado. Así que si tú eres malcriado y yo te miro, yo digo, ¿quién te crió? ¿Quién te crió a ti? Los dos son unos malcriados. Jesús está diciendo que, y Jesús es el mejor ejemplo, que su papá era carpintero. Jesús trabajó en el taller de carpintería. Se imagina esos muebles allá en esas casas. Y en la Biblia no hay nada que hable de carpintería. Porque Jesús identificó quién era su verdadero padre. Tú tienes que identificar quién es tu verdadero padre, tu verdadera madre, y comenzar a buscar ser como él. Por eso Jesús dice, aquí Jesús está hablando de la realidad más grande, que tú eres el producto
fruto de quien te educó. Perdóname si te ofendo, pero si estás en fracaso matrimonial, seguro tu madre o tu padre fracasó también. Y a veces tú estás feliz y contento de imitarlos a ellos. Yo solo recuerdo de mi mamá una mujer luchadora, una mujer de fe. Construía iglesia. Mi abuela también. Hacían tamales para edificar. Donde estaba la palabra, ellos estaban. Yo solo recuerdo eso. Mi mamá iba a orar de madrugada conmigo. Yo recuerdo eso. Pero si no hubiese sido así, me hubiera tocado descodificarme de eso. Porque tus actos, todo lo que tú eres el resultado, y tú revelas a través de tu comportamiento quién es tu padre. Y el problema es que hay gente que ni a su padre conoció. O sea que está revelando a nadie, sino que está revelando la falta de una figura paterna y está revelando un montón de conductas de todo el mundo que tomó en el camino. Usted tiene que ser capaz de que yo le vea y que usted se parezca a Jesús. Usted tiene que ser capaz de hacer todo lo que Jesús hizo. Por eso Jesús dice: las obras en las que yo anduve, ustedes también harán. Y aún mayores, porque yo hice lo más duro y me voy al Padre. Ustedes van a hacer lo más fácil ahora. Amén. Entonces Jesús está diciendo que el que me ha visto ve al Padre. Y esto la ciencia lo reconoce. La ciencia reconoce que tus genes, que tu comportamiento, que tus pigmentos de cabello, que el color de la piel están hablando de un Padre. Por eso, escúchame, cuando Cristo vino, jamás permitió que te quedaras con el espíritu lleno de agujeros por el pecado. Por eso te dio un nuevo nacimiento. Diga conmigo, un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento que Jesús te dio, el nuevo espíritu, es porque fuiste engendrado por Dios. Pero ahora, escúcheme eso, ese espíritu que ha sido engendrado por Dios está peleando con la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, con la naturaleza de tu padre y tu madre natural. Por ejemplo, una mujer que sus padres se divorciaron, ella siempre todo lo que habla, lo que piensa y cree es para llegar al divorcio. ¿Por qué? Porque eso vio en papá y mamá. No sabe otra cosa. Por eso tiene que desprogramarse, aceptar a Jesús y recibir al Padre como su verdadero Padre y ir a conocerle a través de la palabra, aceptar su identidad, aceptar su genética, aceptar su ADN y buscar y vivir todos los días con el deseo de parecerse al Padre. Todos los días tienes que ir a tu oración con el deseo de ir: Padre nuestro, tú eres mi Padre. Con el deseo de conocerle, eres mi verdadero Padre. Oiga, hay tanta gente en la tierra. Usted nunca se ofenda si su padre le abandonó con alguien que quiere ofenderle que sí tiene su padre. Usted nunca se ofenda. Hay madres o padres que le dicen a sus hijos: no te mezcles con esos niños que ellos no tienen papá. No te mezcles con esos niños que son de padres divorciados. No te mezcles con esos niños que no tienen mamá. ¿Y de qué sirve que ellos tengan papá y mamá
Si parecen hijos de lechero. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con identidad. Y a veces esos niños que no tienen papá o mamá se hacen más rápido hijos de Dios. Y más rápido adoptan la paternidad. Porque están necesitados de paternidad. Y más rápido adoptan la paternidad y más rápido Dios los llena y más rápido Dios ya yo siento la paternidad de Dios aquí. Y más rápido Dios los satura y más rápido Dios, gloria a Dios, y más rápido Dios los satura de Él, de su paternidad. Y esta fue la diferencia entre Goliat, entre el ejército de Israel y David. Un montón de ejércitos estudiados en el mejor escuadrón de Saúl, con los mejores uniformes, con el mejor armamento, señores, pero su identidad fue probada inmediatamente. Tú tienes que saber algo, que tu identidad va a ser probada. En la prueba va a ser probada tu identidad. Cómo tú respondes a la prueba determina quién es tu padre. Y una de las cosas que a mí me han sacado siempre en medio de toda circunstancia es que yo voy a la presencia de Dios y le digo: usted es mi padre, yo soy su hija y todo lo que hago es lo que le veo hacer, y comienzo así a orar porque Él es mi padre. Amén. Él es mi padre y usted tiene que entender su nueva identidad. Él es su padre. Y ya usted tiene que preocuparse por parecerse a Él. Ya usted tiene que preocuparse para ser como Él. Por eso, cuando usted no sabe cómo actuar, usted tendrá que esperar cómo lo haría mi padre. Porque ahora yo no soy hijo de lechero, sino soy hijo de mi Padre Celestial. Ya no ordeño vaca, ahora pastoreo ovejas. Aleluya, está aquí. Usted tiene que cambiar la identidad. La identidad va a determinar tu victoria. Quiero decirle algo: cuando uno no tiene identidad, uno busca llenar sus vacíos con muchas cosas. Cuando uno no tiene identidad, uno busca llenar sus miedos con controles. Cuando uno no tiene identidad, la gente llena sus vacíos con la droga, con el alcohol, con el sexo, con la maldad, con lo que sea. Este problema se origina, todos los problemas del ser humano se originan en la falta de identidad. A mí la Biblia me dice que usted y yo ahora en Cristo Jesús estamos completos. La Biblia dice que estamos completos, que ahora todo lo podemos en Cristo. Cuando la Biblia habla de que estamos completos, se refiere a esto: de que ahora que nosotros somos hijos de Dios, tenemos un reino inconmovible, tenemos un rey. La Biblia dice que Dios me sana, que Dios me salva, que no tengo necesidad de nada porque Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a la riqueza en Cristo Jesús. Ahora, escuche esto, hay un problema. Que yo mezclo ahora, yo acepto a Dios como Padre, pero mezclo las formas que Dios usa. Mezclo el mundo, la forma de hacer las cosas. El cristiano bebé o inmaduro comienza a mezclar cómo opera Dios para hacer las cosas. No las entiende. Entonces comienza a mezclar su identidad pasada con su nueva identidad. Entonces es allí donde usted tiene que comenzar a depender de Dios. No hacer nada hasta que Dios le dé la instrucción. No hacer nada hasta que Dios le dé la revelación. Tiene que aprender a esperar en Dios. Tiene que aprender a orar y a esperar, porque ahora usted no hace las cosas como el mundo la hace. Usted no la hace a la manera del mundo, sino que lo hacemos ahora a la manera de nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso Jesús le dice, ustedes ahora busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será
añadido. Diga conmigo, añadido. O sea que la cultura del mundo se va. No puedo mezclar la cultura. No puedo mezclar la identidad. Yo tengo que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Amén. Y esto tiene que ver con paternidad. Diga conmigo, paternidad. O sea, el reino de Dios opera desde la paternidad. Es más, el reino de Dios reconoce hijos. Lo digo de nuevo. El reino de Dios no reconoce religiosos. El reino de Dios no reconoce denominaciones. Jesús nunca habló de religión. Jesús nunca habló de denominaciones. Jesús nunca habló de esto. Jesús solamente vino a hablar a los hijos y vino a hablar del Padre. Por eso Jesús dice, ya no te llamaréis más siervos, sino que ahora te llamaréis amigos, porque todo lo que el Padre vaya a hacer te lo hará saber porque eres hijo de Dios. La gente que carece de revelación es la gente que todavía no se ve como hijos de Dios. Porque Dios habló que Él le daría a los hijos a conocer todo. Y es más profundo, Jesús habló de que el Padre llamaría a sus hijos amigos. Y eran amigos porque no le guardaría secretos, sino porque ahora le daría a conocer. Dios te va a dar a conocer todas las cosas. Entonces, que tienen que ver con tu propósito. Entonces, esa es una señal del reino de Dios. En el reino de Dios reconoce hijos. Y como hijo hay compromiso. Como hijo hay responsabilidad. Como hijo hay beneficios también. Amén. Hay beneficios como hijo, pero también hay compromisos como hijo. Amén. Una persona que tiene la identidad de hijo, ya no hay que rogarle que venga a la iglesia. Una persona que tiene identidad de hijo, ya no hay que rogarle que sirva. Ya no hay que recordarle que se sirve con gozo, con alegría, con amor, con pasión. Que no hay que estar llamándole, que no hay que estar diciéndole. No, porque Jesús dijo, en los negocios de mi Padre. O sea, cuando tú eres hijo, tú sabes que tú tienes que ayudar a tu mamá, que tú tienes que ayudar a tu papá, que tú tienes que saber si está bien, si no está bien, que tú tienes que servir, que tú tienes que estar pendiente. Amén. Eso es reino. En el reino, Dios opera con hijos. Dios trabaja con hijos, con esclavos, con servidores. Pero nosotros somos llamados a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y esto nos da que seguridad. Cuando nuestra identidad como hijo no es clara, usted entra en confusión. Yo entro en confusión. Este es el verdadero origen del problema de la confusión. Cuando usted y yo tenemos una identidad no clara de quiénes somos. Por eso a Jesús le preguntaron, ¿y quién eres tú y con qué autoridad tú haces lo que haces? Oiga, si usted no tiene identidad, si Jesús no hubiera tenido identidad, deja la iglesia tirada. Porque alguien le preguntó que con qué autoridad hace lo que hace. A mí me preguntaron eso cuando estaba en Palmira. ¿Usted sabe? Me preguntaron eso. ¿Y quién te autorizó para hacer lo que hace? Y no fue suficiente, fueron donde mi esposo, a la bodega. Y ya yo sabía lo que estaba pasando. Era la respuesta del mundo espiritual de lo que yo hacía. Pero yo tenía mentores que me dijeron Espíritu Santo y palabra. Y yo me concentré. Y fueron donde mi esposo, a la bodega de mi esposo, y le preguntaron, queremos saber si usted le ha dado permiso a su esposa para hacer esto. Como mi esposo es un hombre de Dios, actuó como un hombre de Dios.
Porque un hombre de Dios y una mujer de Dios actúa como un hombre de Dios y una mujer de Dios. ¿Y sabe qué? Yo fui a predicar la siguiente semana con más fuerza. A mí me envió Dios y me envió mi padre, mi apóstol. Y si ellos me enviaron, usted no le importa qué digan los demás. Pero eso se llama identidad. A Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces esto? Jesús ni les contestó. Porque cuando usted tiene identidad, usted no necesita contestarle a la gente sus necedades. Esto lo hace que la identidad y la certeza de que tú eres hijo de Dios y que Él es tu Padre. Y que cuando tú vas a la Biblia, lo que tú ves en la Biblia y lo que tú aprendiste de Dios es lo que tú estás haciendo. Por eso es importante que lo que tú hagas refleje y hable de quién es tu Padre. Amén. Levante su mano. Diga, Señor, yo soy hija tuya por medio de mi fe en Jesucristo. Y hoy reconozco que he tenido problemas de identidad. Pero yo necesito vencer mis problemas de identidad. Y hoy reconozco que usted es mi Padre eterno, mi Padre celestial, que me ha tomado por hija por medio de Jesucristo, y yo le he tomado por Padre, y ahora soy miembro de la familia de Dios, y te doy gracias. Quita toda confusión en mi vida con mi identidad. Arranca de mí toda confusión en mi identidad, porque mi espíritu ha nacido de Dios Padre, y hoy venzo todos los problemas de identidad que hay en mí. Padre celestial, tengo tu ADN, tengo tu genética, tengo la sangre de Jesús que corre por mis venas. Pertenezco a usted. Fui comprada por precio de sangre. Y hoy renuncio a toda confusión en mi identidad. En el nombre de Jesús. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a proyectar en mi vida una identidad que no es. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que a partir de hoy camino en esta tierra como hija de Dios, sin fluctuar, sin dudar. Padre celestial, y usted llena todo mi ser en el nombre de Jesucristo. Echo fuera el miedo, echo fuera las inseguridades que me llevan a actuar en contra de tu palabra, actuar con un liderazgo que no te pertenece, a proyectar una imagen que no viene de ti. Hoy renuncio a proyectar a una imagen que no he recibido de ti. Padre, Padre, Padre. Abba, Abba. Nadie puede llamar al Padre Abba si no es por medio del Espíritu de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad,
así como es en el cielo, aquí en la tierra. Amén. ¿Usted sabe algo? Yo he estado en crisis de identidad. Y el Espíritu Santo siempre me ha llevado a conectarme con el Padre y a recordarme que Él es mi Padre. Cuando usted tiene crisis de identidad, usted soporta cosas que Dios no quiere para usted. Por eso hay cristianos frustrados. Porque la crisis de identidad le lleva a usted a recibir cosas que Dios no quiere para usted. Condiciones que Dios no quiere para usted. Estatus que Dios no quiere para usted. Usted los comienza a aceptar como si fueran la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios tiene planes buenos para nosotros. Que Dios es bueno. Que Dios quiere darnos más abundantemente de lo que esperamos, de lo que pedimos, dice la Biblia. Que Dios quiere darnos más abundantemente de lo que esperamos, ¿quién nos quiere dar más abundantemente? ¿Quién nos quiere dar? El gobierno, el jefe. ¿Quién nos quiere dar más abundantemente? ¿Quién? Dice que Él nos quiere dar más abundantemente de lo que pedimos, de lo que esperamos. El problema es que Dios no nos puede dar algo que nosotros no esperamos de Él. ¿De quién estás esperando algo? Él nos da más abundantemente de lo que tú esperas. Por eso cuando tú esperas que Dios te dé algo, Dios te va a sorprender. Porque Él te va a dar más abundantemente de lo que tú esperas, de lo que pedimos, de lo que esperamos. ¿Quién? Mi Padre. El problema es que usted y yo esperamos recibir. Nosotros vemos los canales que Dios usa, los canales, los medios que Dios usa, lo vemos como nuestro Padre. Porque Padre significa proveedor. Padre significa sustentador. Él puede ser padre. Mire, Él es padre. Él tiene hijo. Él es un padre. Pero Él no es fuente, aunque se llame padre. ¿No es? Entonces lo correcto es que Él llevara ¿qué? Y él sustenta a sus hijos. Él le compra la comida a sus hijos. Bueno, cuando estaban chiquitos, ya están casados, ya es abuelo. Pero Él sustenta a sus hijos. Y los hijos lo ven a Él como padre. Porque le sustenta. ¿Por qué lo llaman padre? Porque le paga la escuela. ¿Por qué le llama padre? Porque le compra la ropa. ¿Por qué le llama padre? Porque los disciplina. Porque los corrige. Mire, se llama padre. Pero no es Dios. Entonces, los problemas de identidad llevan a la gente a ver el canal que Dios usa para tomar el lugar de Dios. ¿Y eso qué hace? Afectar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ya yo no dependo de mi Padre Celestial, sino que ahora pongo mi mirada en mi Padre natural. Nuestros hijos tienen problemas también. Y yo siempre le digo, apóstrese y arrodíllese que usted tiene un Padre en el cielo. Porque ese Padre nunca falla. Siempre tiene. El problema es que cuando tú pones tu mirada en lo que te provee, tú lo estás llamando Padre. Y puede ser un trabajo, puede ser un negocio, puede ser, si usted tiene un carro, un bus que lleva gente, usted va a ver a ese bus como Padre.
Por eso la gente deja de ir a la iglesia, porque ahora tengo un bus, por decir algo, un cupo de bus que me va a generar y no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque les comenzó a servir a su padre. Entonces eso es un problema en la identidad. Entonces usted tiene que aprender a tener identidad divina. Porque ¿qué dijo Dios acerca de eso? No tendrás dioses ajenos a mí. Amén. Y a veces podemos estar creyendo que tenemos la identidad de Dios. Y le voy a decir esto para cerrar. Si usted tiene un problema de identidad, no necesariamente la está adorando al Dios verdadero. Por eso Dios no contesta toda oración. La oración, cuando no es contestada, yo tengo que identificar, porque puedo estar orándole a alguien que no es verdaderamente mi Dios, porque yo puedo estar orando, pero mi confianza está puesta en otra cosa. Entonces puedo estar creyendo que estoy orando a mi Dios, pero estoy orando realmente donde está puesta mi confianza. Y Dios nunca contestará una oración que no glorifique su nombre. Por eso lo primero que usted y yo tenemos que revisar es quién me está dando identidad, quién me está proveyendo seguridad. Porque los seres humanos tienen muchos dioses. El ego es un dios, el dinero es un dios, el orgullo es un dios, el conocimiento es un dios, lo que posee es un dios, lo que le da seguridad es un dios. Entonces, eso que es nuestro Dios que nos domina, es todo lo que hacemos, lo hacemos para ese Dios. Por eso Dios dice que, o escuche esto, yo siempre digo esto que dice Jesús, que nadie puede servir a dos dioses. Nadie puede servir a dos dioses, porque a uno le quedarás bien y a otro le quedarás mal. La pregunta es, ¿a quién le estás quedando bien? Nadie puede servir a dos dioses, porque a uno le quedarás mal y a otro le quedarás bien. O sea que tú siempre Jesús arregló esto para que tuviéramos claro, al que le estás quedando bien, ese es tu Dios. ¿Y qué dice Jesús de esto? Jesús dice que al que es tu Dios, que Él te responda a tu necesidad. Que Él es el que tiene que suplir tu necesidad, aquel que tú le sirves. Entonces, yo tengo que determinarme como hijo de Dios que yo soy su padre y rechazar cualquier otra identidad que no venga de Dios. Antes de actuar, ¿qué haría Jesús? Porque yo soy hija de Dios y ahora todo el mundo tiene que ver en mí al Padre. Amén. Qué tremendo es la palabra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos te han gozado hoy? El Señor me dijo, hija, identidad, paternidad. Mire, yo abro mis ojos todos los días y trato de buscar de una vez, tú eres mi padre. Me acuesto y le digo, Señora, eres mi padre. A Él no se le olvida, pero a mí se me puede olvidar. Voy a orar, papito, tú eres mi padre. Amén. Y si hay algo que yo he aprendido a cuidar es mi identidad, porque he sido muy afectada en ella. Porque crecí sin un padre que afectó mi identidad. Anduve por años sin identidad en la tierra. No me parecía a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Tenía mezcla. Y me tomó mucho tiempo trabajar en mi identidad. Entonces, cuando Dios nos toma por hijos,
Dice que Él nos toma por hijos, Él nos ama, nos disciplina y nos corrige. ¿Verdad que sí? Nos ama, nos disciplina y nos corrige. Una señal que alguien no quiere disciplina ni corrección es porque tiene un problema de identidad. Amén, dijo mi mamá. Usted jamás puede corregir a un hijo de Dios, a uno que no es hijo de Dios. Porque esa persona que usted corrige y usted disciplina, que no tiene identidad de hijo de Dios, no aguanta la corrección y lo primero que hace es que se va. Es más, al hijo cuando lo corrían de la casa, se va. Mi mamá me corrió a los 19 años, 18 años. Yo le dije, mira, ya se ríe, mamá, me voy de la casa, y me fui. Cuando alguien no tiene identidad de hijo, lo primero que responde ante la corrección es irse. No aguanta. Suelta, no aguanta. Sí, pero el que carga el ADN, dice la Biblia, el que él toma por hijo lo corrige, lo disciplina. Y el que es hijo se queda. Yo siempre le digo al que disciplino, ahora lo más importante es que te quedes. Ahora es cuando más necesitas quedarte. Porque si te vas y sueltas, reflejas que no eres hijo de Dios y no un malcriado. Rebelde. Si a mí si yo me hubiera ido en el momento que me hubieran disciplinado, aquí no estuviera. Yo seguí. Por eso cuando alguien no es hijo, usted no lo puede corregir. Entonces, como no lo puedes corregir, mejor no lo tengas. ¿Por qué? Porque se molesta por todo. La Biblia dice que al padre, al que toma por hijo, lo corrige, lo disciplina, le enseña. Al que Dios llama, le enseña. Al que Dios llama, le corrige. Porque somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, yo estoy aquí no porque lo sé todo. Yo estoy aquí porque yo quiero, como hija de Dios, ser enseñada, ser corregida. Amén. Yo quiero más. Yo quiero aprender a hacerlo bien, pero yo sé que para aprenderlo bien tengo que equivocarme. Como hija, yo me voy a equivocar. Pero usted sabe lo que hace la paternidad, que cuando me equivoque no me vaya. Yo sé que como hija tengo derecho a aprender, a equivocarme, a cometer errores. Pero el que no tiene identidad sale huyendo. Por eso la identidad es clave para que Dios trabaje con los hijos. La identidad es clave para formar. La identidad es clave porque si usted no tiene identidad, usted en el primer obstáculo se paraliza. Por eso el escuadrón de Israel estaban en línea de batalla, pero inmóviles. ¿Sabe lo que significa estar en línea de batalla? Que usted está sirviendo pero paralizado. Que usted está sirviendo pero no avanza. Que usted está sirviendo pero siendo derrotado por el enemigo. Que usted está sirviendo pero vencido. Que usted está sirviendo frustrado. Que usted está sirviendo derrotado, triste. ¿Y el problema dónde está? ¿Le falta palabra? No, le falta revelación, no. Es un problema de identidad. Porque David no tenía ejército ni entrenamiento, no tenía nada, pero conocía a su Dios. Tenía relación con Dios. Yo me imagino esto porque Dios lo hizo conmigo. Dios me enseñó el reino a través de la agricultura. Yo me imagino que David conoció a Dios a través del pastoreo de ovejas. Dios le habló y le dijo: mira, David, así esto que tú haces para tu papá, eso es el reino. Pastorear las ovejas es lo mismo que pastorear a mi pueblo. Mira, David, que eso que tú haces de defender las ovejas y matar al que viene a matar la oveja, eso es el reino.
Eso es reino. Y yo me imagino que David comenzó a escuchar esa voz interior que le hablaba a través de lo que él hacía. Y él pudo entender que había un Dios que le hablaba. Y cuando vio el escenario, escuchó la misma voz que le dijo: hijo, ese hombre es como una oveja. Ese es como el león que tú mataste. ¿Tú sabes por qué? Es como el leoncillo que tú mataste. Porque el leoncillo nadie te enseñó a matarlo, sino que yo iba contigo. Isaías 41:10. Lo que Dios le dijo a David es que cuando tú fuiste a matar el leoncillo es porque yo te dije que lo mataras. Y que no temas, que yo voy contigo. Entonces David aprendió a tener victoria porque había una voz interior que le hablaba que lo hiciera. Él lo hizo y vio la victoria. Entonces, porque tenía identidad. Amén. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Día conmigo: siempre. El miedo es la ausencia de la revelación de nuestro Dios. Escuche esto: Dios todopoderoso, que la tierra es el estrado de sus pies, el cielo es su trono. Imagínate que Dios sentado en su trono y solo la tierra es el lugar para poner sus pies. Ese Padre poderoso en batalla le dice: yo te esfuerzo, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Ese Dios dice: yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. O sea que cuando usted tiene identidad de Dios, usted no está preocupado por qué va a comer mañana ni qué va a vestir mañana. Porque usted tiene el Dios que le dijo que siempre le sustentará. ¿Tiene fe en su Padre? Dice: no desmayes, que yo te daré fuerza. Yo soy tu Dios que te daré fuerza. Siempre te ayudaré. Si usted tiene identidad, este es su Dios, este es su Padre. Dice que Él te va a sustentar con la diestra de tu poder, de su poder. Eso es identidad, ese es su Padre. David estaba claro que este era el Dios que le había hablado. Y por eso cuando él estaba claro y vio el gigante, y dice: no, si ya yo probé. Dios siempre te lleva a probar en cosas pequeñas. Dios siempre va a usar escenarios pequeños para que tú pelees batallas y veas que el que las pelea es Dios por ti. Ahora, si en los pequeños problemas tú no te atreves a pelear con tu Dios, tú nunca irás a cosas grandes. ¿Por qué? Porque tú no has probado a Dios. David peleó con el leoncillo en el secreto donde nadie le vio. Entonces a veces nosotros venimos a la iglesia y no podemos ni con las pequeñas cosas. Y queremos después ir a cosas más grandes. Usted tiene que aprender a pelear las pequeñas cosas. Usted no, su Dios. Porque los principados son como Goliat, demasiado grandes. Pero la Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea que cuando yo obedezco a Dios, Dios está derribando Goliat. Por eso yo no puedo pelear con las potestades que se oponen a mi bendición. Pero cuando yo sirvo, Dios pelea con ellas. Es más, la Biblia dice esto en el libro de Deuteronomio, que Dios no derribará a todos tus enemigos de una sola para que todos no se levanten contra ti. Porque cuando tú y yo derribamos un enemigo, él viene a buscar venganza. Pero cuando viene a buscar venganza, yo le digo: estás derrotado en la cruz del Calvario. Pero si Dios los derriba todos de una sola, y lo puede hacer, y nos pone hoy sin ningún problema, y vengan todos
todos a pelear contra mí. Entonces, el problema soy yo contra todos esos enemigos. O sea, usted tiene que entender que es Dios quien pelea. Por eso cuando David tomó la onda, él dijo, tú vienes con, ¿qué venía? Espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel. Yo vengo en el nombre de Jehová. Qué sencillo. El otro traía una armadura, traía intimidación. ¿Y David qué traía? Identidad. Yo no necesito vestidura. Es más, a David le pusieron una vestidura para ir a pelear con Goliat. Y él dijo, mire, quítenme esta vestidura porque con esto es que yo con esto no maté leoncillos. Quítenme esta ropa, esto pesa mucho. Quítenme esto. Y él llegó ahí con la chacarita, la bolsita, la piedrita y el biombo. Y el filisteo se reía y se burlaba de él. Y David dijo, yo vengo en el nombre de Jehová. Porque tú sabes quiénes son los únicos autorizados para usar el nombre de Jesús. ¿Tú sabes quiénes son los únicos autorizados para usar el nombre de Jesús? Uno que ha nacido de nuevo. Uno que ha nacido de nuevo. Es el único autorizado para usar el nombre de Jesús. Uno que ha nacido de nuevo. Uno que ha nacido de nuevo. Por eso yo le hablo al problema. En el nombre de Jesús, desvanécete. Por eso yo le hablo a la crisis financiera. En el nombre de Jesús, desaparece. Por eso yo le hablo a la escasez. En el nombre de Jesús, desaparece. La única parte que me corresponde a mí es declarar el nombre de Jesús, como lo hizo David. En el nombre de Jesús, enfermedad, te ordeno ahora mismo, disuélvete. En el nombre de Jesús. Yo le ordeno a este problema familiar, a este problema en casa, a ese problema matrimonial, a ese problema con los hijos, a ese problema en el trabajo. En el nombre de Jesús, desaparece. ¿Cuántos creen que el Goliat acaba de caer? ¿Qué hace? ¿Qué hizo la piedra? Fue derechita a la frente. Cuando los hijos de Dios nacen de nuevo y le declaran una palabra en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo, porque la palabra se usa con la guianza del Espíritu Santo, va derechita a la frente del enemigo. Escasez en el nombre de Jesús, vete. División en el nombre de Jesús, vete. Ahora mismo te hablo, vengo en el nombre de Jesús y le hablo a esa circunstancia, retrocede. En el nombre de Jesús. Ahora mismo a esa enfermedad le hablo en el nombre de Jesús, retrocede. Amén. Porque el único autorizado para estar en el nombre de Jesús, ¿quién es? El nacido de nuevo. Un hombre y una mujer nacida de nuevo. Amén. Un hombre. ¿Dónde están los hombres y las mujeres nacidas de nuevo? Póngase sobre sus pies. Las mujeres y los hombres nacidos de nuevo. Para hablar las circunstancias. Para hablar la situación. Yo oraba por mis problemas en casa. Y un día el Señor me dijo, ya deja de orar, solo declara la palabra. Un día el Señor me dijo, ya deja de estar sufriendo tanto de orar. Cree y declara la palabra. Y comencé a declarar. Mira, te vas en el nombre de Jesús. A llamarlos por su nombre, esos Goliat. Te vas en el nombre de Jesús. Pereza te va. Ahora mismo te vas en el nombre de Jesús. Ahora. Toda identidad que no es de Dios se va en el nombre de Jesús. Ahora escuche esto. Una cosa que caracteriza la identidad de los hijos de Dios, que saben usar el nombre,
y que saben usar la boca. Cuando usted no tiene identidad de hijo de Dios, usted no habla. Pero usted sabe ahora que el poder está en su boca. El poder está en la declaración. El poder está en lo que usted diga en el nombre de Jesús. Entonces, el problema de la identidad se refleja en que esa persona no puede reprender en el nombre de Jesús. No puede declarar en el nombre de Jesús. Yo declaro cielos abiertos para mi vida, para tu vida. Yo declaro cielos abiertos